marido me dejó los papeles legales. Además, él es el padre. Tú sabes perfectamente que todo fue una trampa armada por Felipe. Hasta que no me sienta segura contigo, no voy a venir a vivir a esta casa. Ya te llegó tu hora. Necesito que me des el teléfono, la dirección de Salvador. Necesito saber si fue él quien metió en mi casa las metanfetaminas que casi la matan. No, Salvador, tú ya no haces estas cosas. Ya, güey. Tranquilízate. Por favor, Diosito. Por favor. Yo soy mejor que esto. Yo no puedo hacer estas cosas. Ya no. Ay, te debo un regalo bien grande por haberme salvado la vida. No es necesario, señora. Con que se muera la vieja esa Sara, para mí está bien. Ya estoy bien servida. Pues no se diga más. Y vamos a brindar por la muerte, mi chulada. Que hoy se muera Sara de Acero. Sin boleto de retorno para este mundo. ¡Saludcita! Que así sea. Pues me va a perdonar, patrón. Pero yo también quiero brindar por la muerte de esa vieja. Va por el tiburón. Bueno, ya, pelona. Ahora sí, patrón. Me voy a la cocina para preparar la comida de la celebración. Está bueno, peloncita. Entrega pronto a Felipito, Josefina. Ana vino desde la sierra solo para esto. Y como ves, es una mujer que está cansada. Y la vida no la ha tratado muy bien. Yo necesito hablar con mi esposo, Miguel. ¿Qué vas a hablar? Ya todo está decidido y arreglado. Cuanto más pronto, mejor para ustedes y, por supuesto, para la señora Ana. Felipito no es ninguna mercancía que se puede entregar así nada más. Es un niño. Pero ¿tú qué vas a saber de eso si no sabes del amor de madre? Tu alma por dentro está más seca que el desierto. Te equivocas en dos cosas ahí. La primera es que yo no tomé la decisión de no tener hijos. Fue tu hermana Sara quien me dejó estéril con ese tiro. Y en lo segundo, te recuerdo que la única que no tiene hijos pudiendo parirlos eres tú. Ya deja de culpar a Sara por un tiro que no disparó. Fue Junio Acero. Además, Sara te pagó el tratamiento para que volvieras a caminar y así le pagas. Ustedes dos tienen una larga historia de violencia. Ya tengo miedo. ¿Ya ves? Ya asustaste a la señora con tus cuentos. Anda, ve a buscar al niño para entregárselo a Ana y todo arreglado. Necesito tiempo. Ok. 2 días, no más. Ya regreso. Tengo que asegurarme de algo. Permiso. Después de Sara le toca al güerejo ese del Mario Casas ajustar cuentas conmigo. El muy perro me quiso pedalear la bicicleta, aliándose con mi vieja y tumbándome a mis clientes, el cabrón. Yo sé que está en medio de todo esto, pero a Papi Teca nadie le ve la cara de pen. Así que le toca su buen susto. ¿Cuál es el problema que tenés con Casas, ah? ¿Que él se haya asociado con Sara? ¿O porque pensás que él tiene un interés diferente? ¿Ah? ¿Estás celoso, Teca? A ver, colombiana. Tú eres muy buena para calentarme la chompa y decir pendejo. No, eso es así. ¿No? Pues muy babosadas y todo lo que vos querás. Pero a ti el alma todavía se te enerva, se te contamina cada vez que tienes ahí al frente la boba esa de la Sara. ¿Ah? No puedes ser tan imbécil, Teca, de seguir enamorado de esa vieja después de todo lo que te ha hecho. A ver, ¿cuántas veces te tengo que decir que la rabia me evapora la sangre de la cabeza? Y entonces no pienso. ¿Eh? ¿Cuántas más, mamita? Soltame, Teca, porque si no fuera verdad lo que te estoy diciendo, no te pondría. ¿Entendiste? Mira, hay una forma muy sencilla de sacarte un amor del pecho, de aquí. ¿Y sabes cuál es? Matándolo, enterrándolo y chillándole en la tumba.
Espérate. ¿Qué les pasa, matones? Josefina, si no les dices a tus perros que me suelten, se va a poner peor. Suéltenla. ¿Quieres quedarte con tu hijo? Entrégame a Sara. Sara, estás haciendo todo esto por Sara. ¡Obvio! Y si tú sabes lo que te conviene, dime dónde está Sara y yo me encargo del resto. Tú te quedas con Felipito y todos felices. ¿Para quién trabajas? ¿Por qué quieres atacarla? ¿Para qué o quién trabaje no es tu problema? Tú solo encárgate de entregármela en las próximas horas y asunto arreglado. Te dejo en paz con tu niño y nadie tiene que saberlo. Porque cuidado si le dices una palabra a alguien. Ahí sí es verdad que el chamaquito solo vuelves a ver, pero muerto. Y cuidado, Josefina, que no pase que antes nosotros matemos a Sara y te quedas sin trato. Porque tú me apuraba a decidir. Qué poca madre tienes, Berta. No, no. Yo creo que es un buen trato, ¿no? O me entregas a Sara o te quito al chamaco. ¿Sin cuál de los dos prefieres vivir? ¿Sin tu hermana o sin tu hijo? Vámonos. Saludos a Felipito. La neta es que yo tampoco te entendí nadititita. A ver, se los voy a decir antes de que se enteren por otra boca. Regresé con Mario. ¡Ay! Ven aquí. Yo sabía que ibas a retomar el camino del bien, manita. Muchas felicidades. Horacio, ya sé lo que piensas. ¿Pero qué le puedo hacer si estoy enamorada? Está bien. Haz lo que quieras, Sara. Nada más que después no vengas a llorar y a decir que te hizo algo, porque ya no voy a estar acá para secarte las lágrimas. Permiso. Ahora, ve con él, por favor, ve a consolarlo. Es que yo tengo que hablar con el poligringo y verlo en una entrega, ¿sí? Gracias. Horacio, yo nunca te he mentido sobre lo que siento por Mario. Y sí, tienes razón. Él te mandó a pero fue por celos. Y yo sé que tiene un carácter explosivo, que unos días es un príncipe azul y al siguiente día se le destiña el colorcito. Pero ¿cómo le hago si mi corazón tiene vida propia? Mira, si te quieres casar con él, que te aproveche, ¿ah? Si quieres vivir bajo el mismo techo con un hombre que te trata de la patada, pues eso es tu pedo para allá. Yo no dije que me voy a vivir con él ni que me voy a casar. Solo dije que volvimos, que quiero probar qué pasa. A pesar de que en mi cabeza dice una cosa, aquí dice otra. Él es bueno. Quédate allá. Los gases son muy tóxicos, Aldama. Es la nueva fórmula del Molly y aquí está. Esta sí es la nueva fórmula perfecta. Lo logré, carajo, lo logré. Nadie más va a morir. ¿Marcelo? Hola. Oye, estoy aquí en la agencia. Ya están las niñas listas y nada más quiero saber qué vamos a hacer con lo del entrenamiento. Perfecto. Entonces, espérenme ahí que voy para allá. Así les explico en persona y definimos las rutas. La mercancía va a pasar por la frontera y los detalles se los doy ahí. Ok, entonces aquí te esperamos. Nada más no vayas a llegar después de las 8 porque tenemos el palenquito, ¿ok? No te preocupes, que ahí estaré. Tenemos lo que queríamos. Esta noche le caemos a Dóriga y lo atrapamos. Y de paso damos con la señora Cero. Mario es como es. No lo entiendo de verdad. ¿Cómo todavía le crees a ese desgraciado? Es como hacer una dieta. Que sabes que no te puedes comer ese pastel, pero igual te lo comes. Lo disfrutas, es un momento mágico, único. Y sientes cómo entra el azúcar en tu cuerpo y te va llenando de calorías. 10 segundos de gloria en la boca, 10 minutos de digestión en la panza y 10 años de celulitis. Pero igual, aunque te arrepientas 10 años, el momento en el que te lo llevaste a la boca fue delicioso. Eso es Mario para mí. Es un momento delicioso. ¿Sí me entiendes, verdad? Pues no te entiendo, Ara. Y perdón que te lo diga así de neta y tan en serio. Pero todavía estás pensando como drogadicta. Sin conciencia de lo que estás haciendo. Creí conocerte. Pero te la estás jugando y te la estás jugando bastante. Vas a terminar muy mal. Ya empezó el ensayo. Voy con las muchachas.
costó mucho, pero finalmente la tengo. Ya no habrá más muertes. Lo voy a probar hoy mismo con algunos voluntarios. No, no es necesario. Yo estoy seguro de mi producto. Te dije que nadie más va a morir y eso te lo firmo. ¿Estás seguro? Si muere alguien, va a ser de causas naturales porque tiene alguna enfermedad o antecedentes, pero nunca va a ser por mi Molly. En poco tiempo vamos a tener más dinero que el propio Estado mexicano. Voy a ser infinitamente rico, Aldama, y todo por un producto inventado por mí. Si no soy el más de malas, soy el que sigue en la fila, pues. Por más vueltas que le doy, no tengo ni idea con qué cara le voy a decir a Sara que embarace esta pelada. Puche, encima con Sara, que una mamacita que no puede tener un hijo mío por ser estéril. No, Manuel, metiste las 4 patas, mijo. Mejor dicho, la pero de campeonato olímpico. Manuel, ya está todo cargado. Los localizadores listos y funcionando. ¿Quieres darle una revisada? No, quédate fresco que ya te agarré confianza para estas vueltas. Oye, no sé qué traigas en la cabeza o qué estés pensando, pero debe ser algo muy grave para que me digas que me des luz verde así, sin revisarla. Pero bueno, como tú quieras. Sí. Ya estuvo. Pues, ¿qué crees, Manuelito? Que hable con los de la frontera. Todo está listo y aceitado, mijo. Esta vuelta va a salir buenísima. ¿Qué traes o qué? ¿Sacar a velorio? No, para nada, gallo. Mandaba vaina de una vez. Oye, ¿y ya hablaste con Sara o qué onda? No, me dejó un mensaje en el teléfono y ya estaba por despegar el avión. Bueno, pero camina, pues, ponele patines a eso, hacele. Bueno, tranquilo, mijo. Dale. Estamos listos. La señora Cero va a despegar. ¿Entonces nomás tengo que pushar este botón? Sí, así es. Apenas veamos el avión que aparece en la pista, yo te doy la señal, ¿eh? Lo quiero explotar en la tierra para evitar sorpresitas. Ahí está. Dispárale, huerco. Que avientes a huerca de una vez. Por mi viejo. Y por todas las humillaciones que me hiciste, Sara de Acero. Ataca Monrovia, la capital de la nación africana, y la convierte en el ¿Dónde están, Salvador? ¿Dónde están? ¿Qué, güey? La embajada de los Estados Unidos recibió impactos de mortero. Hoy se confirmó el envío de unos 40 infantes de marina para reforzar la mayor presión que han soportado en décadas. Y es que los conflictos siguen Repetimos, tenemos información de que hace pocos instantes explotó un avión privado en una pista de despegue en Chapala. Llega información de que pudo tratarse del ataque de algún cártel de la droga. Cuando tengamos imágenes y más información, la extraeremos en primicia. Es todo por el momento. Mi mamá iba a volar desde ahí. Hijos de la chingada. Mataron a mi mamá. ¡Agüémelo! Le di, la reventé, indio, yo mismo le di. Ahora sí vengamos todo lo que le hizo a mi papá. Te quedamos a mano, Sara Aguilar. Con tu vida me pagaste por mi mano Mochi, por mi hijo, el tiburón. Aquí se terminó nuestra guerra y nuestro conflicto. Ahora puedo vivir tranquilo y morir en paz. Y ahora sí que su familia no va a tener tumba donde chillarle. Porque ahí nada más queda puro chicharrón. Bueno, ya estuvo celebraciones, vámonos. Que esto se va a llenar ahorita de periodistas y de policías, hombre, vámonos ya. Los del Jalisco van a ver ahorita por dónde va a caerles el bombazo y no podemos darles ningún enfrentamiento. Hay que levantar el campamento, órale, vámonos ya, vámonos.
Bueno, le vamos. Vámonos. Vamos con los hoyos. Todos alerta, que no sabemos a dónde vino ese ataque. A desplegarse, vatos. Llamen a los bomberos. Tenemos un grave problema. Destruyeron el avión de la señora Cero. Los bomberos subieron en la camioneta con todo y bazooka y se largaron. Mira, Rosca, se la maté, ¿eh? Con este dedito de un solo apretón. Dice que volar en pedazos la señora Cero. A ver si ahora tú y tus compas aprenden a respetarme. Ah, pues sí. El único que pudo derretir ese acero, ¿qué no? Ya, tenemos que ir antes que nos vean. Vámonos, Rosca, vamos, ya. Ajuste la estructura molecular y la cantidad exacta de cloruro de hidrógeno y amoníaco en la mezcla. Y este es el resultado. La perfección hecha metanfetamina. Un hermoso cristal al que solo hay que grabarle el nombre. Mañana ya deberíamos tener los primeros 50 kilos. Al cabo de 10 días, la cantidad necesaria para empezar a exportar. Pónganse a trabajar, ya no hay tiempo que perder. Sí. ¿Te encargaste de lo que te pedí para esta noche? Sí. Todo listo para la presentación. Perfecto. No quiero llegar tarde al concierto de Araceli. ¿Qué pues, indio? ¿Qué pasó? Ya quedó hecho el business, patrón. La huerca de Acero ya se reunió con Vicente Acero en el otro lado. Pasó a mejor vida. ¿Está muerta? Y fui yo, apa. Yo mero disparé. No sabes lo que se siente la adrenalina. Nada más puché un botoncito. Hice volar en pedazos a la señora Acero. Ni las cenizas, ni las cenizas. ¿Y las cenizas? ¿Qué pasó, patrón? ¿Y esa cara? Pues que hubiéramos fallado. No, pues nada. Socio, te felicito. Así me gusta, que no fallen, cabrón. Hoy mi chulada es historia. La mataron, pues. La señora de Acero.